Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Búhos. Yo soy Giovanni Guatibonza, el creador de este espacio que tiene como objetivo compartir conocimiento a partir de expertos que saben sobre ciertas temáticas en el tema de lo público y también en el tema educativo. El tema que nos convoca hoy es el tema de mujer y género, que da cuenta de las luchas que por siglos mujeres y hombres han ejercido por el establecimiento y la reivindicación de sus derechos, en la defensa de su identidad de género, su orientación sexual y este espectro tan variopinto que nos hace humanos diversos. Para ello hemos invitado a Diana Osorio. Diana Osorio es politóloga caleña con experiencia en investigación sobre violencia contra las mujeres en política y enfoque de género. Ella es formadora de mujeres en empoderamiento y campañas políticas y defensora de la libertad, la diversidad y la diferencia. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Búhos. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por atender la invitación, Diana. Diana, comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué consideras que el enfoque de género es importante para una sociedad diversa y democrática? Bueno, yo creo que el enfoque de género y diferencial es súper importante en una sociedad porque que podamos tener como representación de diversos actores en los diferentes espacios de toma de decisión, pueden ser encargos de elección popular o de participación ciudadana, hace que los intereses de toda la ciudadanía se vean presentes en esas esferas y puedan tomarse decisiones de acuerdo con las necesidades también de cada uno. Si revisamos y especialmente en la diferencia entre hombres y mujeres, las necesidades sociales, económicas, políticas, de salud que tenemos las mujeres son muy distintas a las necesidades que tienen los hombres. Y si entramos a ver esa diferencia en el género y también como en la diversidad de las mujeres, no es lo mismo ser una mujer indígena que ser una mujer de ciudad, ni se tienen las mismas necesidades y demandas tal vez hacia el Estado y hacia la representación política. Entonces, por eso es muy importante aplicar el enfoque de género siempre en los diferentes espacios, porque eso hace también que seamos sociedades más equitativas, sociedades más iguales, más incluyentes y, por supuesto, también muchísimo más democráticas. Claro, ese es un papel muy importante, sobre todo porque digamos que en todo el tema de normativa, leyes y demás, sí se ha identificado y se identifica constantemente que hay una serie de limitaciones y de restricciones con respecto al acceso a los derechos por parte de estas poblaciones. Ese es el reto, ¿cierto? Sí, 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 claro, sin duda. Y uno ve que un país como Colombia, en cuanto a la normativa, con relación como a la garantía de los derechos de las mujeres, digamos especialmente hablando de mujeres, es súper amplia. Entonces, si uno ve en la Constitución, hay convenios internacionales, hay también políticas públicas y hay cierto como hay como todo un andamiaje robusto en cuanto a la normatividad frente a la garantía de los derechos de las mujeres, pero cuando uno va a ver cómo se relaciona esa normatividad con la práctica, pues ahí es donde uno encuentra que el abismo es bastante grande para que del dicho al hecho realmente se generen acciones que hagan que esas políticas y que esa normatividad sea cumplida de la mejor manera posible. Diana, háblanos un poco sobre la normativa que tiene pues el tema de mujer y género aquí en Colombia en cuanto a normativa pues nacional y ya en ciertos casos pues territorial, el caso de Bogotá, por ejemplo. Cuéntanos un poco sobre este tema de la normativa y cómo se ha estipulado. Bueno, si uno hace como un barrido sobre qué normatividad hay alrededor de los derechos de las mujeres, pues uno encuentra que la principal está en la Constitución Política de 1991, pero entonces adicionalmente a eso hay otras normatividades, por ejemplo, está la ley Rosa Elvira Celi, está también leyes que tipifican la violencia contra las mujeres como delitos y ahí Colombia ha sido firmante de varios acuerdos y convenciones internacionales. Por ejemplo, pues está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres de la CEDAW y también está la Convención de Belén do Pará que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, pues como te decía hace un momento, uno nota que si bien tenemos como todo ese andamiaje muy robusto, hay algunas debilidades. También
Y ya específicamente en temas de participación política de las mujeres, pues está obviamente la ley 1475 de 2011, que es la que nos permite como avanzar un poquito más en el tema de una cuota de género en espacios de participación popular. También está un decreto de 2015 que buscaba reglamentar la paridad, alternancia y universalidad en los cargos de representación. Y hay una ley que, si bien está así, podemos decir que en la mayoría de los casos se cumple, es la ley 581 de 2000, donde se establece que como que las entidades a nivel nacional y distritales públicas deben tener un 30% de los cargos directivos y de decisión reservados para mujeres. Y ese es uno de los que uno puede lograr identificar que más fácil se cumplen. Sin embargo, pues también tiene como unas barreras ahí muy específicas que hacen que no funcione bien. Pero sin duda, por ejemplo, la ley 1475 de 2011 pues nos permite a las mujeres ser el 30% en las listas a cargos de elección popular. Y esa ley también permite que los partidos políticos reciban un recurso adicional por mujeres electas, también como que incentiva que el recurso público financie de forma equitativa tanto la participación política de las mujeres como la de los hombres. Y pues digamos que es como la ley bandera que tenemos las mujeres y de la cual nos agarramos cuando las mujeres quieren participar. Sin embargo, pues esa ley tiene también como algunas debilidades, especialmente que de los 32 departamentos que tiene el país y Bogotá, entonces digamos 33 circunscripciones, 19 de ellas no logran como la cantidad de curules que la ley establece para cumplir la cuota. Entonces, en 19 departamentos no hay esa posibilidad de que el 30% de las listas sean mujeres. Esta ley tampoco tiene un mandato de posición. Entonces, eso hace que las mujeres puedan estar, por ejemplo, en las listas cerradas al final o al inicio, dependiendo, pues, obviamente, de los intereses del partido. Y algo que también resulta ser muy importante para las mujeres y que infortunadamente no ha sido como ejecutado de la mejor forma, y ya ahí hablo de las mujeres en todas sus posibilidades y diversidades, tiene que ver con el acuerdo de paz. El acuerdo de paz firmado con las FARC permitió que dentro de ese acuerdo más o menos 130 compromisos tuvieran que ver con el enfoque de género. Y ese enfoque de género establecía unos compromisos específicos para las mujeres víctimas del conflicto armado, víctimas digamos, en todas sus formas, que perdieron familiares o que sufrieron algún abuso sexual o que fueron violentadas también por ejercer un liderazgo específico, pero también tenía compromisos alrededor de la justicia, de una justicia especial y obviamente con un enfoque de género distinto tanto para hombres como mujeres. Buscaba adecuación de la institución pública para la atención de mujeres víctimas del conflicto. El tema de las circunscripciones especiales para la paz en el Congreso también le permitía a las mujeres tener ahí como un espacio de participación muy importante. Nos hablaba de la reforma política en la que trabajamos con la misión electoral especial y se hicieron unas recomendaciones en temas de participación de mujeres, principalmente alrededor del tema de la paridad, la alternancia y la universalidad en las listas de cuerpos colegiados. Pero pues infortunadamente, y en un estudio que yo hice a principios de 2019, el 43% de esos compromisos que tienen que ver específicamente con la garantía y la restitución de derechos para mujeres estaban incumplidos o sin iniciar. De acuerdo al panorama que tú mencionas, digamos que hay uno de los elementos robustos en términos de normativa en Colombia. Tal vez el desafío es cómo ya a partir de estudios se ha identificado que no se están cumpliendo en muchos elementos. Me impresiona esto que mencionas de que en 19 departamentos no se está logrando estos elementos de paridad, partiendo de que la paridad está en el 30%, que también de entrada pues uno dice, bueno,
Se está pidiendo poco y aún así no se logra, ¿no? Sí, sin duda. Cuando uno ve, ahí hay como una gran barrera también, y es que, claro, por ejemplo, departamentos como el Guaviare, departamentos como los del el Oriente y municipios muy pequeños, pues no tienen la posibilidad las mujeres no tienen la posibilidad de poder participar porque no está esta obligatoriedad del 30%. Y entonces también cuando uno va y revisa, por ejemplo, datos y cifras así como muy por encima, uno se da cuenta que en la Cámara de Representantes las mujeres representamos, valga la redundancia, un 18%. Y en el Senado representamos un 23%. Y allí, y si uno va y ve en gobernaciones, pues es el 6% más o menos, y en alcaldías es un porcentaje más o menos del 12%. Y ahorita cuando tú me hacías la pregunta, y ahí creo que algo muy importante que resaltar, y es que en las elecciones de 2019, Bogotá logra por primera vez en la historia que el 30% de las curules del consejo sean ocupadas por mujeres. Entonces es como el primer consejo o el primer cuerpo colegiado que logra llegar por lo menos a la elección del 30%. 15 de los 45 curules 45 están ocupadas por mujeres. Y creo que ahí hay que hacer como un reconocimiento muy especial, porque sin duda esto depende mucho de la voluntad política que tienen los partidos para darle la oportunidad a las mujeres. Hacer un reconocimiento muy especial a la alianza que hicieron entre Colombia Humana, Maíz y UP, porque la lista que presentaron al Consejo, primero fue una lista cerrada, segundo fue una lista donde las cuatro primeras personas que estaban en esa lista fueron mujeres, y las 4 salieron elegidas. Entonces creo que eso también es una muestra en que la lista cerrada de voluntad política de los partidos, de que sí hay mujeres capaces y que sí hay mujeres como con todo ese enfoque de género súper bien estructurado para poder ser defensoras de los derechos de las mujeres en un cargo público, pero también que la lista cerrada hace que las mujeres salgamos mucho más favorecidas en los procesos electorales que las listas abiertas. Diana, pues hemos visto que el tema de normativa, tanto a nivel nacional como territorial, es muy fuerte y robusto. Sin embargo, se identifican que hay unos amplios retos en términos de la implementación de dicha normativa sobre el tema de mujer y género en el país. Cuéntanos sobre los principales retos que ha tenido esta implementación para así identificar unas posibles soluciones a estos retos que se identifican. Yo considero que hay como varios tipos de retos. Uno tiene que ver con un reto político, el otro es un reto, por supuesto, netamente cultural, y el otro reto también tiene que ver como con voluntad y apropiación del tema. ¿Y a qué me refiero con esto? El primero, en cuanto a la voluntad política, es que seguimos siendo un país, y en la mayoría de las ciudades seguimos teniendo como mayor fuerza de representación los hombres, e infortunadamente muchos de esos hombres, además de ser hombres, son hombres conservadores, hombres machistas, hombres que siguen considerando que las mujeres no deberíamos estar en el espacio público y en los cargos de decisión, y eso hace que, por supuesto, en política pues sea aún mucho más difícil, porque eso hace que los partidos políticos nos vean simplemente como una cuota que hay que cumplir y no realmente como algo que de verdad se tiene que hacer. Y ahí quiero también dar un ejemplo que por estos días me ha parecido muy interesante, y es que el Polo Democrático era un partido político netamente masculino, donde sus principales como que líderes eran hombres, y ver que hoy el Polo Democrático, en un proceso como de reinventarse y de mejorar, está haciendo un congreso donde ya ahora hay más mujeres que se están lanzando, y donde además son mujeres que tienen una agenda de género súper clara, es súper importante. Y creo que hacia eso es hacia lo que los partidos políticos deberíamos ir,
porque también no es el hecho de que las mujeres representamos los derechos de las mujeres. Eso es falso. No todas las mujeres tienen la capacidad de poder defender los derechos de las mujeres, porque muchas están bajo esa concepción machista, y el machismo no es solamente una cuestión de hombres, sino también de mujeres, y entonces eso hace que haya también una brecha súper grande, y es que muchas de las mujeres que llegan a los cargos de elección popular pues son mujeres que están construidas social, culturalmente, bajo una figura en que los hombres son los que mandan, y que nosotras o estamos en igualdad de condiciones o no necesitamos una garantía de derechos distinta. Entonces eso hace que obviamente en la parte política los retos sean mucho más grandes, además que siempre han considerado que muchos, que las mujeres somos incapaces de poder gobernar o de poder hacer política, pues también como por las capacidades que podemos tener, y eso dificulta en la parte política nuestra participación. Los retos sociales y culturales pues sin duda son, y creo que para todos y para nadie es un secreto, es que vivimos en una cultura todavía muy conservadora, muy machista y patriarcal, donde las mujeres seguimos siendo vistas en algunos espacios como de segundo nivel, por decirlo de alguna forma, y entonces, y si uno va y ve en las diversidades, pues es muchísimo peor. Por ejemplo, todo el trato y toda la atención que se le pueden dar a las mujeres trans en los diferentes aspectos políticos, sociales, económicos, educativos, generan unas barreras mucho más grandes para mujeres diversas, que pueden afectar también, digamos, en términos generales, como su vinculación a la sociedad como mujeres, simplemente. No es necesario que tengan otro tipo de calificación, sino simplemente como mujeres. Y pues ahí viene también todo el tema de la distribución de las cargas, del cuidado, la feminización de la pobreza, que también tiene mucho que ver en las condiciones económicas que tenemos las mujeres en comparación con los hombres, el desempleo, obviamente, y creo que algo muy fuerte y muy importante que durante el año pasado se pudo evidenciar es que también muchos hombres siguen creyendo que las mujeres somos propiedad de ellos, y por eso la violencia intrafamiliar también aumentó considerablemente, y los feminicidios y asesinatos de mujeres el año pasado por cuenta de el COVID y el confinamiento y demás llegaron casi a los 630. Entonces uno empieza a ver que culturalmente hay una brecha bastante grande que por supuesto tenemos que como ir superando, pero eso solo se logra con cambios estructurales. Claro, claro que sí, Diana. Sobre el tema político, que me parece muy interesante en esta reflexión de los retos, hay un aspecto que tú mencionas que es muy relevante, y es que si bien puede haber mujeres en los cargos de elección popular, su agenda no es una agenda de género, o una agenda pues que esté centrada en temas de mujer y reivindicación de los derechos de las mujeres. ¿Cuáles crees tú que son esos elementos para fortalecer esa agenda en estas personas que ya hacen cargo, hacen parte de estas corporaciones, o están en los ministerios, o están ejerciendo cargos pues populares, de elección popular? Esa es una pregunta bien difícil, porque quienes están en los cargos y no tienen el enfoque y no tienen interés nunca lo van a aprender, porque han sido personas posiblemente que nunca han sido discriminadas por ser mujeres, que han tenido todas las oportunidades, todos los privilegios, y creo que a muchas mujeres eso les pasa. Y simplemente es como, pues sí, yo tengo los mismos derechos, yo no veo por qué tenemos que exigir más. Y un claro ejemplo de eso que te estaba diciendo es que este gobierno nacional, cuando empezó, hizo que en los cargos ministeriales principalmente tuviéramos paridad. Entonces había 50% mujeres, 50% hombres, y pues por supuesto tenemos una vicepresidenta. Pero cuando uno va a la minucia del trabajo y de cómo funcionan alrededor del tema del enfoque de género, y más enfoque de género diferencial, pues perdón, pero es un desastre. Es un desastre porque son personas que no tienen el enfoque de género y no tienen el interés tampoco de aprender sobre el enfoque de género. Entonces uno va al Congreso y en el Congreso pasa lo mismo. Hay congresistas que justifican, por ejemplo, es que si el marido le pegó fue por algo.
y entonces cuando uno va y ve eso dice, no, aquí perdimos definitivamente el tiempo, la esperanza y demás. Yo Claro. siempre he dicho que mujeres sí, pero no así. Y aquí el gran reto está para los partidos y movimientos políticos y para las mujeres que dentro de esos partidos y movimientos como que se la han luchado por incluir más mujeres, para que no sean cuota, por exigir los Claro. derechos y generar también unas escuelas de formación para mujeres en empoderamiento, Ajá. pero también para los hombres en la importancia que tienen las mujeres dentro de los partidos políticos para que la democracia sea más equitativa e igualitaria. Entonces creo que el reto ya no está en, como dice el dicho, loro viejo difícilmente aprende a hablar. Entonces creo que estas mujeres ya no van a cambiar esa concepción sobre la importancia del enfoque de género y la importancia de que las mujeres participemos, sino que toca hacerlo con generaciones futuras y con nuevos liderazgos que estén interesados también en participar en política. La formación es el elemento clave entonces, Diana. Sí, sin duda, la formación es muy importante y ya eso lo puedo decir por experiencia, y es que la formación para las mujeres en empoderamiento, en sus derechos, también en el tema de violencia, en el ejercicio político, hace que esos liderazgos fuertes que tienen sociales, comunitarios, como que cambien el chip y entiendan que la posición de liderazgo que tienen y que de pronto quieren ser candidatas, lo que va a hacer es impulsar a otras mujeres a que hagan lo mismo. Cuando yo hacía formación de mujeres para campañas políticas, comprendí que las mujeres pueden no tener una educación formal más allá de una primaria, más allá de un bachillerato, pero que cuando ejercen unos liderazgos súper fuertes, cuando realmente quieren trabajar por la ciudadanía y quieren aprender de ese enfoque de género, las cosas van cambiando. Entonces creo que ahí es súper vital y súper importante todo el tema de formación y de empoderamiento, no como cliché, sino realmente como un empoderamiento de mí misma también como mujer, y de seguridad en que no importa que yo no tenga todos los títulos del mundo, pero si sé hacer bien la política, con eso es más que suficiente. Diana, sin lugar a dudas, pues lograr cambios significativos en la implementación de las políticas depende mucho de cómo esto se está viviendo en los temas cotidianos, en los temas culturales, en los temas sociales, de la reivindicación del enfoque de género y de los temas de mujer. Cuéntanos cuáles son los retos más importantes que tenemos en este aspecto ya en lo social, en lo cotidiano y lo cultural. Bueno, yo pienso que como que el aspecto más importante a trabajar es empezar a desarrollar también procesos formativos y educativos alrededor de las nuevas masculinidades, y no solamente las nuevas masculinidades, sino también como de la concepción que tenemos las mujeres de la vida y de ese papel que tenemos como mujeres en la sociedad. Es decir, siempre nos han enseñado como que las mujeres somos más débiles, que las mujeres tenemos derecho a llorar, que las mujeres somos más delicadas, que las mujeres no peleamos, que sí, ese tipo de cosas hay que empezarlas como a cambiar un poco. También para mí, y creo que esto ya es como una apuesta muy personal, y es que también es importante que la sociedad y que, digamos, la humanidad en general comprenda que los seres humanos somos diversos y que las mujeres también tienen unas diversidades, y que especialmente aquellas personas que han decidido ser mujeres trans son también mujeres que tienen unos derechos, que tienen como el derecho a ser respetadas, a ser tratadas como realmente se sienten y se identifican, y creo que ese también es uno de los retos más grandes para el enfoque de género. Es cómo logramos que la sociedad respete y la sociedad aprenda a comprender que las mujeres trans también hacen parte de este conglomerado de mujeres en todas sus diversidades, y que también tienen unos derechos iguales. Adicionalmente a Sí. eso, creo que todo el tema del cuidado que ahora estamos trabajando tanto en el futuro también va a ser muy importante, y es la distribución de las labores de cuidado y de las cargas del hogar.
y en eso es, por ejemplo, súper reconfortante que una ciudad como Bogotá ahora esté poniendo en práctica un sistema distrital de cuidado, que tengamos unas manzanas del cuidado donde las mujeres pueden tener acceso sin ir muy lejos de su casa a diferentes servicios, y que adicionalmente hace 2 días en las localidades de Santa Fe y Mártires se presentó una manzana del cuidado con enfoque trans. Entonces eso también es muy importante porque las necesidades de las mujeres trans son muy diferentes a las necesidades que tenemos las mujeres cisgénero, y creo que eso hace que también, que también esa brecha social tan grande que tenemos pues pueda irse recortando de a poquito. Vienen grandes retos también en temas económicos, pues las mujeres, y creo que para nadie es un secreto, en ciertos sectores, ciertos sectores productivos ganamos mucho menos que los hombres, tenemos menos acceso al trabajo. El año pasado la tasa de desempleo para las mujeres por el tema del COVID fue del 22%, y creo que el COVID también hizo que pudieran hacerse visibles muchas cosas que afectan a las mujeres, como las cargas laborales, estar en la casa y tener que trabajar, tener que cuidar los hijos, tener que cocinar, tener que limpiar, generó que, y si le adicionamos la violencia intrafamiliar, entonces fueron cargas que digamos las llevamos principalmente las mujeres. También en los temas del acceso a la salud, pues hay como una diferencia. La pobreza oculta también en muchas ocasiones afecta a mujeres y a mujeres de la tercera edad, y eso es, digamos, como un problema que se ha mantenido ahí súper invisible. Y creo que en términos generales, también algo que dejó en evidencia el COVID fue el tema de la brecha digital. Las mujeres tienen menos acceso a las tecnologías de la información que los hombres, y eso hizo que los procesos también laborales, económicos, sociales de las mujeres se vieran mucho más afectados que los de los hombres, por no saber usar un computador o el internet o simplemente el celular para algo más allá de contestar o hacer una llamada. Y todo eso pues genera obviamente como una feminización de la pobreza, con unas consecuencias muy específicas hacia las mujeres, y creo que ahí es como que están los grandes retos que tienen los gobiernos ahorita, que empiecen con todo el tema de la reactivación económica, porque las mujeres también, que hacen parte del ámbito cultural, del espectáculo, el artístico, estuvieron también muy afectadas por el tema del COVID, y creo que fue como que se generó como romper un paradigma, o como que se generó una división en ver que el COVID, dentro de todo lo malo, logró hacer muy evidente y como sacar a flote todas esas necesidades y esas dificultades que tenemos las mujeres en relación con los hombres, y también las mujeres dependiendo de la posición que tenemos, porque sin duda también no todas las mujeres tenemos como las mismas amenazas, ni tenemos las mismas necesidades, y la sociedad, y digamos el Estado en general, nos atiende también de una forma distinta dependiendo de nuestro color de piel, de nuestra posición económica o de cómo nos vemos en nuestra apariencia. Sí, no, esto creo que es un tema absolutamente crucial en el sentido de, bueno, si queremos hacer estas transformaciones culturales, sociales, en la cotidianidad, pues también tenemos que tener muy en cuenta justamente es el poder que ejercen las políticas públicas, tal como las que tú nos cuentas del sistema de cuidado, que seguramente identifica a partir de análisis de datos elementos que se deben hacer en términos de política pública, en lo que se denomina, si no estoy mal, discriminación positiva, en cuanto a identificar estos elementos que se pueden modificar partiendo del análisis de datos, y a partir de allí generar unas políticas que permitan fortalecer esto ya en términos más culturales, ¿no? Más de lo cotidiano, y cómo eso pues después se ve reflejado de nuevo en el ámbito más político, ¿no, Sí, Diana? sin duda creo que eso es muy importante. Las políticas públicas ayudan muchísimo a trabajar como esas acciones públicas en función de las necesidades de los grupos poblacionales. Porque claro, aquí hablamos, y en este programa estamos simplemente hablando del género. Cuando hablamos del género, pues somos las femeninas, los masculinos, las personas transgéneras y las no binarias,
pero uno puede encontrar que grupos subrepresentados hay por montones. Entonces las personas en condición de discapacidad también tienen unas condiciones distintas, los étnicos tienen unas condiciones distintas, las mujeres jóvenes o las personas jóvenes tienen unas condiciones distintas, las personas, por ejemplo, en condición de habitabilidad en calle, ahí hay algo que ha sido muy satisfactorio, y es que se ha obligado a los gobiernos a tener que ofrecer a las mujeres que habitan en la calle, por ejemplo, suplirle las necesidades básicas de mujeres que tienen que ver con todo el tema de la menstruación. Entonces, esas son cosas que uno empieza a ver que hacen por lo menos que vayamos avanzando, así sea de a poquitos, que vayamos avanzando con pasitos lentos, pero que vamos viendo que hay una transformación, que es lo mismo que te digo del Consejo de Bogotá. Pues también que Bogotá tenga por primera vez una mujer alcaldesa, dice también sobre las capacidades que podemos tener, pero sin embargo creo que el tema del consejo es muy importante porque justamente en los cargos y en los cuerpos colegiados es donde más discriminación y violencia hay hacia las mujeres. Y entonces eso también uno lo ve representado en los espacios e instancias de participación ya ciudadana a nivel local y distrital, como en las juntas de acción comunal, como en los consejos locales de propiedad horizontal y así. Entonces siempre empezamos a ver que hay cierto tipo de discriminación y como de cargas específicas hacia las mujeres que tenemos que ir cambiando para que realmente podamos tener en Colombia una sociedad mucho más igualitaria, mucho más incluyente, pero también mucho más respetuosa de la diversidad y de la libertad del otro. Diana, quiero agradecer por tu tiempo y compartir tus conocimientos tan importantes sobre este tema de mujer y género aquí en Entre Búhos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues nada, siempre dispuesta y disponible para conversar de estos temas que me gustan tanto. Genial. Y a todos ustedes que nos están viendo, los invitamos a que se suscriban a este canal, a Entre Búhos, un espacio para compartir conocimiento de manera democrática con personas que son expertas en los temas y que a partir de allí pues ustedes puedan tomar unas decisiones conscientes frente a los retos que tenemos como sociedad, no solamente en Colombia, pues, sino también en la región. Muchísimas gracias, suscríbanse, denle like como siempre a estos videos, así que nos vemos en un próximo episodio de Entre Búhos. Un abrazo enorme, hasta luego, chao.